Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten link de la historia en la descripción. Sinopsis. Eren no se convierte en el titán de ataque ni en ninguno de los 9 titanes. Surge como la reencarnación de algo mucho más poderoso, de antes del amanecer de los tiempos. El que es muchos, la muerte dorada, el rey del terror, el dios del odio. Pero ¿podrá soportar el peso de este poder o ser absorbido por completo por un verdadero titán, por Ghidorah? Capítulo 1. Un soldado entre Trost apretó los dientes mientras corría por las calles, esquivando a un titán de 10 metros que lo perseguía. Una normal, además, que corría casi como un simio con las piernas y el brazo derecho, extendiendo el izquierdo hacia él con la esperanza de atraparlo en el aire, con el rostro despuntado. Maldita sea. Solo tengo que llegar a esa torre del reloj y usarla para saltar unos cuantos edificios, poner algo de distancia entre mí y ella, pensó, reprimiendo el terror que le inspiraba su depredador sonriente. Parpadeó confundido al pasar zumbando por una intersección. Un destello dorado le recorrió el ojo y un gran estruendo resonó a sus espaldas. Se detuvo, apoyado contra una pared, antes de mirar atrás. Sus ojos se dilataron de miedo al ver aquello. No había ningún titán allí, pero justo al pasar la esquina se encontraba el extremo de 2 enormes, solo podía llamar las colas, ambas con puntas puntiagudas que le recordaban a una maza. ¿Qué demonios fue eso? Susurró con miedo, antes de oír algo parecido a una risa. Se giró justo a tiempo para ver la mano de un titán agarrándolo. La escena se repitió. Los soldados que se enfrentaban o huían de los titanes encontraron repentinamente a sus enemigos desvanecidos y vencidos. La mayoría solo encontró los cadáveres y esqueletos de los titanes, que se desvanecían rápidamente, pero algunos avistaron algo más. Las puntas de 2 colas, el borrón dorado, el corte de las garras, un estallido de sangre. Cualquiera que creyera ver una cabeza en la entidad solo tenía un pensamiento universal. Demasiados cuernos, demasiados dientes. Matar, rotura. Comer. Esos pensamientos, esos deseos, invadieron sus mentes mientras corrían por las calles con la cabeza agacha. Unos arremetieron contra un pequeño titán, arrancándole la cabeza y el cuello de un mordisco antes de que siquiera pudiera pensar en saltar. 2 gruñeron al abalanzarse sobre uno mediano, derribándolo y desgarrándolo con sus garras. 3 hicieron que una de sus colas agarrara al titán caído, apretándole el cuello mientras las puntas afiladas le destrozaban la nuca y la espalda. Titán tras titán cayeron ante su camino, para nunca más levantarse. Mientras tanto, nunca dejaron de moverse, nunca dejaron de cazar, nunca dejaron de matar. Aunque pensaban de manera diferente, tenían un mismo sentir, un mismo deseo y un mismo objetivo. Todos. Todos. El último. 1. Un chillido atravesó sus bocas, gritando por sangre y muerte, para pisotear a sus enemigos bajo sus garras y no dejar nada. Drey levantó el cuello para mirar por encima de los tejados, pero no vio a ninguno de los más grandes que había cerca. Ains gritó con impaciencia pidiendo direcciones, más presas, al mismo tiempo que le daba un cabezazo a un titán de 4 metros que volaba por los aires. Fuei se abalanzó sobre el enemigo lanzado, desgarrando el cráneo y el torso con sus dientes de un mordisco. Luego se detuvo físicamente. Se detuvieron y ambos lados miraron hacia el centro, igualmente sorprendidos. Ains estaba furioso y Drey, curioso. Fuei levantó la cabeza, casi tanto como pudo. Los otros 2 lo imitaron y siguieron su mirada inquisitiva. Allí, a muchas calles de distancia, había muchos humanos volando por el aire. Humanos camaradas. ¿Carnada? Fuei y Drey miraron a Ains con desaprobación, pero no negaron la verdad técnica. Al fin y al cabo, todos estaban de acuerdo. Ayúdalos. Al doblar una esquina, se aseguraron de que sus 2 colas chocaran entre sí, convirtiendo la cabeza de un pequeño titán que se acercaba en carne picada. Mikasa estaba sentada con un aire inquietantemente pacífico y contento. A pesar de haberse estrellado contra un tejado. A pesar de haberse quedado sin gasolina. A pesar de tener un titán acercándose a ella. A pesar de que Eren estaba muerto. No, por esa. Fue una buena vida, pensó Mikasa con resignación, esperando que llegara su final. O eso creía. Contra todo lo que pensaba y sentía, le cortó los dedos al titán y saltó. ¿Por qué? ¿No se había dado ya por vencida? ¿No había perdido toda razón para vivir? Entonces, ¿por qué seguir luchando? ¿Por qué seguir levantándose? ¿Por qué seguir luchando? Luchar. El pensamiento, el recuerdo, resonó en su mente como la mayor epifanía.
Ella intentó huir de los titanes que la querían comer, solo para detenerse cuando vio a otro titán bloqueando su ruta de escape. Lo siento mucho, Eren. Ya no quiero rendirme. Nunca más me rendiré, pensó mientras se armaba de valor, aferrando sus espadas con todas sus fuerzas. Porque si muero, estos recuerdos tuyos morirán conmigo. Por eso haré lo que sea necesario para ganar, lo que sea necesario para vivir. Juró mentalmente, lanzando un grito de guerra, preparada para luchar sin importar lo desesperada que fuera. Lo que ocurrió a continuación fue más que confuso. Un rugido estridente y sobrenatural seguido por el titán que estaba detrás de ella cayendo sobre el otro, dejándola dando vueltas en espiral en el suelo. Levantó la vista y no pudo procesar la imagen que tenía ante sí. Habría sido menos confuso si un titán hubiera atacado a otro. Sobre ambos titanes se alzaba una masa de escamas doradas, de al menos 15 metros de altura, quizá mayor en su tamaño completo. Carecía de brazos, pero poseía dos colas con garrotes puntiagudos en los extremos. Puntiagudos era una expresión ligera, pues las numerosas puntas afiladas brillaban con una agudeza ominosa. Y no tenía una, ni dos, sino tres cabezas. Cada una tenía cuellos larguísimos, coronados por numerosos cuernos. Era como algo sacado de un libro de cuentos, una bestia reptil con escamas que brillaban al sol, más poderosa que cualquier titán. Y no solo luchaba contra los dos titanes. Los destruía. Ambos titanes se agitaron para liberarse de la bestia, pero sus cuellos se enredaron en sus extremidades para retorcerlas y romperlas, sus colas desgarraron carne y hueso, y sus colmillos los hicieron trizas. Mientras tanto, sus 6 ojos verdes brillaban iracundos hacia sus víctimas. Era como si fuera el odio mismo, manifestado en carne y hueso. Mikasa. Apenas había registrado la voz cuando Armin la levantó del suelo y la llevó a lo alto de uno de los edificios cercanos. Oigan, ustedes dos. ¿Qué demonios es eso? Preguntó Connie alarmado al ver al nuevo monstruo mata titanes. Armin tragó saliva con nerviosismo al contemplar la escena. Al principio creyó que lo había imaginado, tan concentrado en salvar a Mikasa. Pero la realidad estaba justo delante de él. ¿Eso es, un dragón? Preguntó con incredulidad. ¿Un qué? Preguntó Connie confundida. Algo que leí de niño. Pero, pensé que eran un mito. Solo historias que la gente contaba antes de que aparecieran los titanes, respondió Armin. Sea lo que sea, tenemos que salir de aquí, afirmó Connie con cautela. No podemos, mi casa se ha quedado sin gasolina. Respondió Armin, corriendo hacia ella. Solo hay una cosa que hacer. No me queda mucho, pero, un ruido repentino, casi como un chirrido, hizo que los tres se detuvieran con miedo y volvieran la mirada hacia la criatura. Los dos titanes estaban desapareciendo en vapor debajo de él, y las tres cabezas ahora los miraban fijamente. Armin tragó saliva al darse cuenta de que esa cosa medía fácilmente 20 metros con sus largos cuellos. Pero, ¿por qué no se acercaba a ellos? ¿Por qué se quedaba mirándolos? Armin. La visión del humano rubio provocó un alivio compartido en los tres, incluso aunque parecía increíblemente asustado. Armin parpadeó y se dio cuenta de que lo estaban mirando, antes de que la mirada de los tres se dirigiera a la única mujer del trío. Mikasa, Mikasa. Mikasa. Los dos humanos los miraron con increíble confusión mientras Drey expresaba más alegría y Zueya sintió con firmeza, aliviado, pero al final no sorprendido por la supervivencia de la hembra. Aang solo gruñó en señal de reconocimiento, ante la desaprobación de Drey, lo que le valió un gruñido. Fue y les siseó a ambos para terminar el asunto. ¿Está discutiendo consigo mismo? Preguntó Connie lentamente, sintiéndose increíblemente extrañada al ver tres cabezas en un monstruo discutiendo de algún modo. Las tres cabezas miraron al último soldado, quien se estremeció bajo esos ojos verdes. Calvo. El trío observó con recelo cómo la gran bestia se daba la vuelta y comenzaba a alejarse de ellos. ¿De verdad nos va a ignorar? Preguntó Connie con incredulidad. Mikasa y Armin intercambiaron una mirada. No dirían que esas reacciones eran ignorarlas. Mikasa asintió para indicar que pensaba lo mismo que Armin. La criatura casi pareció reconocerlos. ¿Pero cómo? Preguntas para otra ocasión. 1, 2 y 3 observaron los enormes muros que rodeaban la ciudad, buscando su objetivo hasta que finalmente avistaron su ubicación. La puerta. La brecha. El agujero. Aang gruñó, fue y frunció el ceño y Drey sonrió. Esto no terminaría mientras los titanes siguieran entrando en la ciudad, así que matarlos en la entrada sería la mejor manera de detener la marea y la forma más rápida de matar a más titanes.
Drake se animó de repente al ver a los humanos despegar de nuevo, atrayendo la atención de Zue y James de vuelta hacia los diminutos seres con preocupación. Zue frunció el ceño, dándose cuenta de que la preocupación de Drake era justificada. Había 3 humanos, pero uno sostenía a otro. No todos podían volar. La Mikasa estaba a salvo sola, Armin estaba a salvo con la Mikasa, y la Mikasa estaba más segura con Armin. ¿Por qué querían que esos humanos estuvieran a salvo? No lo recordaban. Sin embargo, ni siquiera Ains discrepaba de ese sentimiento, de ese anhelo. Pero Zue sabía que los humanos podrían no estar a salvo si solo uno de los 3 podía luchar en ese momento. Aún así, mientras Ains guardaba silencio, su impaciencia por una decisión era evidente por el rugido de su garganta. El lugar donde se reunían los humanos o la puerta rota, le daba igual. Los titanes estarían allí para que los mataran de cualquier manera. La brecha está abierta. La brecha permanece abierta. Los humanos pueden morir. ¿Necesitas más ayuda? Sí. Por ahora. Con eso, el dragón de 3 cabezas se giró para seguir al trío de humanos. Quien rápidamente se dio cuenta de su compañía. Chicos. Nuestro nuevo amigo nos está pisando los talones. Gritó Connie, mirando hacia atrás alarmada. Parece que tu plan podría funcionar demasiado bien, Armin. Armin no podía culparlo, ver a la bestia dorada correr por las calles y acortar la distancia era increíblemente intimidante. ¿Intenta perseguirnos después de todo? Preguntó Mikasa con el ceño fruncido, mirando a la bestia de ojos verdes después de cortar el cuello de un titán. Dicha bestia pisoteó el cadáver sin dudarlo ni disminuir la velocidad. Sí, si quisiera matarnos, ya lo habría hecho. Razonó Armin a pesar de sus preocupaciones. Sigue adelante. Creo que sabe que los titanes nos seguirán. Espero que tengas razón, Ar. Connie empezó a parpadear apenas cuando la bestia, inclinada, estaba justo debajo de ellos. Sus ojos solo miraron brevemente a los humanos antes de pasar a toda velocidad junto a ellos. Min. Mierda, tenías razón, terminó, sonriendo mientras su inesperado aliado se abría paso a empujones contra una manada de titanes de 10 y 4 metros, con sus colmillos y colas convertidos en un torbellino de muerte. Muchísimas gracias, Trips. Ains le arrancó la nuca a un titán justo a tiempo para mirar fijamente el apodo. Increíble, afirmó Mikasa, viendo el poder del reptil a través de los titanes, aparentemente basado en puro odio y fuerza de voluntad, antes de intentar alcanzarlos. ¿Viajes? Preguntó Armin con una ceja escéptica. ¿Qué? ¿Tienes un apodo mejor para el titán reptil de 3 cabezas? Preguntó Connie con una sonrisa burlona, mirando hacia arriba con esperanza en los ojos. Ahí está el cuartel general, y está lleno de titanes. Joder. No creo que eso sea un problema, afirmó Armin, justo antes de que el dragón dorado pasara corriendo junto a ellos. Con los músculos de sus piernas tensos y listos, la bestia saltó alto y soltó un rugido potente y resonante antes de que 2 mandíbulas se clavaran en los cuellos de 2 titanes que observaban a través de un agujero en el edificio. Derribaron a los humanoides descerebrados con un estruendo, sus mordiscos como una tenaza en los cuellos. Ahora es nuestra oportunidad. Declaró Mikasa mientras intentaban atravesar las ventanas, y el cristal se rompió al prepararse. Mikasa. Gritó Jin mientras el trío aterrizaba frente a él. ¿Están todos vivos? Sí. Lo logramos. Declaró Connie mientras sentaba a Armin, tomándose un momento para recuperar el aliento. Con morbosa curiosidad, comprobó el depósito de gasolina y lo encontró prácticamente vacío. Si seguía así, estaríamos perdidos. ¿Qué pasó? ¿Qué era esa cosa? Preguntó Jin confundido. Sus compañeros supervivientes observaban con asombro cómo lo que parecían ser 3 serpientes gigantescas estaban fuera del agujero en la pared, observando con furia a unos enemigos invisibles. Ese es nuestro nuevo amigo, y se lo va a pasar genial con esos titanes. Exclamó Connie con una sonrisa de oreja a oreja. ¿De qué estás hablando? Preguntó Jin frunciendo el ceño. Sé que suena loco, dijo Armin respirando hondo. Y no tengo ni idea de qué es, solo que solo le interesa matar titanes. Siendo realistas, dejar que se encargue de tantos como sea posible es nuestra mejor oportunidad de supervivencia. ¿Usar esa cosa? Preguntó alguien mientras se compartían murmullos de incertidumbre entre ellos. ¿Qué quieres decir? Son 3, señaló Jin, provocando una risita de Connie. Tiene 3 cabezas, añadió Mikasa abruptamente. En realidad, no me importa cuál sea.
Tuvo muchas oportunidades de matarnos, e incluso nos siguió hasta aquí para matar más titanes. Si ese es su deseo, deberíamos dejar que mate a su antojo aquí, mientras pueda. Diría que esto es una locura, pero Jin se detuvo para mirar a la bestia. Dos de sus cabezas habían desaparecido, en medio de una batalla, por lo que se oía, pero una seguía en pie, mirando hacia adentro. Si Jin estuviera más loco, casi pensaría que había preocupación en esos ojos. Supongo que el enemigo de mis enemigos es mi amigo, se aplica aquí. Drey observó un momento más, asegurándose de que no hubiera más titanes arrastrándose por el edificio antes de centrar su atención en la retaguardia. Controló las colas para derribar a un titán grande por las piernas. La otra cola le aplastó el cuello en cuanto el titán aterrizó de bruces. La primera cola volvió a caer, aplastando a un titán pequeño. Se acercaban más. No estaban seguros de qué los atraía más, ellos mismos o los humanos. Sin embargo, los titanes los tenían en la mira, abalanzándose sobre su cuerpo sin brazos, sin miedo ni plan, solo con su eterno deseo de matar y comer. Los titanes solo intentaban comerse a los humanos. Fue y lo recordaba por ellos. ¿Eso los convertía en humanos? Fue y frunció el ceño, enroscándose alrededor del cuello de un titán, sujetándolo para que Ains lo rematara. No parecían humanos, pero no recordaban lo ocurrido antes de ese día. Sabían que la puerta se había roto. Y conocían a estos humanos. Sin embargo, los humanos no parecían conocerlos. Solo tenían recuerdos fugaces. Drey recordaba a los humanos por ellos, lo que sí recordaban de ellos. Pero no recordaban que los humanos fueran tan pequeños. O, más probablemente, no recordaban ser tan altos como los titanes. Ains lo confirmó con furiosa certeza, recordando ser mucho más pequeño que los titanes y que la nuca era el punto de muerte. Eso era importante. Pensar en los humanos preocupaba a Drey, casi entristecido, mientras Mikasa y Armin pasaban por sus mentes. A Zuei le producía incertidumbre, plenamente consciente de que habían olvidado cosas muy importantes. Pero a Ains solo le enfurecía pensar que eran más débiles que los titanes. Humanos a salvo. ¿Puerta ahora? No. Esperar. ¿Por qué? Fue y gruñó ante la impaciencia de Ains, mirando la siguiente ola de titanes mientras contemplaba cómo luchar contra ellos a continuación. Los humanos se quedan, nos quedamos. ¿No es seguro? Necesito tiempo. Para. Fue y no lo sabía, pero Ains percibió la emoción. No sabía qué debían hacer los humanos para irse de allí, solo que no podían hacerlo al instante. Fue y miró hacia abajo en estado de shock cuando Drey bajó para darle un cabezazo a Ains, haciendo que la cabeza derecha rugiera hacia la izquierda. ¿Qué? Detener. Pero Drey simplemente miró fijamente a Ains mientras todos sentían que algo brotaba en su interior. Algo en el límite de sus recuerdos. ¿Quieres que mueran como madre? Los tres retrocedieron. No por la acusación de Drey, sino por los recuerdos. Los recuerdos de aquel día. Un rostro rojo y sin piel se asoma por encima de las paredes. Una ráfaga de vientos huracanados y caída de escombros. Una casa destruida. Una mujer aplastada. Un titán comiéndosela. Ignoraron a los titanes que se acercaban incluso cuando los gigantes comenzaron a rodearlos, extendiendo las manos y abriendo la boca para morder. Las tres cabezas comenzaron a temblar con un odio desenfrenado, su respiración se volvió errática mientras sus ojos se desenfocaban y sus pupilas se dilataban. Sus escamas casi parecieron brillar por un segundo. Justo cuando los titanes comenzaron a descender sobre ellos, las tres cabezas se tambalearon hacia atrás. Y gritaron. Largo y atronador, tan grande fue el rugido que todas las ventanas del área circundante comenzaron a resquebrajarse y hacerse añicos. Continuó, reverberando y resonando por todo Trost. Todos los titanes circundantes se detuvieron, agachándose y agarrándose la cabeza con una extraña agonía. Gruñidos y gemidos sordos escaparon de sus labios mientras sangre y vapor manaban de sus oídos. Casi parecía como si estuvieran arrodillados ante el gran dragón. De rodillas y esperando ser masacrado. Dentro del edificio, Armin y los demás temblaban al descender en el ascensor con rifles. Eso tiene que ser muy malo para nosotros o para los titanes, comentó Marco, apretando su arma con más fuerza. Intenta ignorarlo por ahora, sugirió Armin, tragando saliva con incertidumbre. No era un mal plan, pero si algo salía mal, si alguien más moría, Armin abrió mucho los ojos cuando el ascensor llegó a su destino y vio que la habitación se llenaba de humo. No, no era humo, era vapor. Ya mataron a todos los titanes. ¿Cómo demonios? Preguntó Jin en estado de shock.
Armin, cada vez me gustan más los viajes. Declaró Connie aliviada. Todos quedaron atónitos con ese rugido. Exclamó Sasha con una sonrisa. Así que nos lanzamos. Armin frunció el ceño confundido, mirando los cuerpos. ¿Los dejó atónitos? Tuvimos que tomar una decisión, explicó Annie mientras el ascensor bajaba. Todos estaban arrodillados de dolor, así que no creíamos que tuviéramos una mejor oportunidad. Armin asintió mientras un alivio decepcionante llenaba la habitación, el peligro superado, pero Armin no pudo evitar que su mente se obsesionara con este giro inesperado. Los titanes estaban aturdidos. Pero incluso heridos, los titanes se recuperan casi al instante, y el dolor nunca los detiene a todos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué les afectaría ese rugido? Se preguntó Armin, mirando hacia arriba, donde podría estar el aliado más extraño de la humanidad. ¿Qué es esa cosa? Los soldados no tardaron mucho en reabastecer sus tanques de gas y decidieron que era mejor irse lo antes posible y regresar al muro. Pero algo les llamó la atención. ¿Están viendo esto?, preguntó Connie sorprendida. Es un poco difícil pasarlo por alto, comentó Annie mientras veían la pared literal de vapor surgiendo del otro lado del edificio. Así, varios de ellos no pudieron evitar tomar un desvío, aventurarse a lo alto de la armería y ver cómo le había ido a la bestia dorada frente a los titanes. La visión quedó grabada en sus memorias y se repetiría en sus sueños. O pesadillas. Todo este lado del camino que rodeaba la armería estaba cubierto por el humo de los cadáveres de titanes que desaparecían rápidamente. Una enorme columna de humo provenía del centro, donde se había amontonado una pila de cuerpos de titanes. Como si los huesos fueran su trono, podían ver la silueta del monstruo de 3 cabezas en el humo. Sin más titanes en la zona, las 3 cabezas se alzaron hacia atrás para lanzar un rugido estridente hacia Trost, en una muestra de dominio y supremacía. Las vibraciones del rugido dispersaron el vapor y revelaron su forma dorada una vez más. No tiene ni un rasguño, comentó Reiner con asombro. Me alegro de que eso esté de nuestro lado, dijo Marco con una sonrisa nerviosa. Por ahora, comentó Annie pesimista. Sí, tú vas, Trips. Eres el jefe. Gritó Connie, tapándose la boca con las manos como para amplificar la voz. Lo que dice. Eres el rey, hermoso bastardo escamoso. Gritó Sasha con un grito de alegría. Cada cabeza miró confundida a los soldados en la azotea, especialmente a los 2 muy ruidosos. Cállense ustedes 2. Van a hacer que esa cosa quiera atacar a los humanos solo por molestarla. Siseó Jin. Vamos, relájate, Jin. Replicó Connie riendo. Sí, no es que pueda entendernos, ¿verdad? Preguntó Sasha retóricamente. Un estallido muy fuerte hizo que todos miraran asustados a la criatura, viendo que había roto una de sus colas y varios huesos de titán. Parecía poco satisfecho con el comentario. ¿C cierto? Repitió Sasha nerviosamente. Las 3 cabezas se quedaron mirando un momento más, la del medio dilatando sus fosas nasales antes de que la criatura se diera la vuelta y comenzara a alejarse. ¿A dónde va? Se preguntó Connie frunciendo el ceño. Ya no hay titanes por aquí, recordó Mikasa, siguiendo el rastro de la criatura dorada. Parece que se dirige a la brecha. ¿Eso significa que se va? Se preguntó Armin en voz alta. ¿A quién le importa? Por ahora, debemos retirarnos tras el muro antes de que aparezcan más titanes, recordó Jin. Nadie discutió, y partieron hacia la muralla rosa con su equipo de maniobras. Afortunadamente, había muy pocos titanes, y lograron evitar enfrentarse a ninguno antes de ascender la muralla. Muchos de ellos se desplomaron aliviados, sintiéndose finalmente seguros por primera vez desde que comenzó la batalla. Connie decidió volver a mirar la pesadilla para ver si podía ver a Trips antes de que se alejara de la pared, pero sus ojos se abrieron de par en par con asombro. Joder, Trips es increíble. Su exclamación atrajo la atención de sus compañeros, quienes miraron hacia el hueco y entrecerraron los ojos para asegurarse de que sus ojos no los engañaban. La bestia no se había ido. Al contrario, luchaba y mataba activamente a los titanes que intentaban entrar en la brecha, desgarrándolos y aplastándolos con desenfreno. ¿No está tratando de escapar?, dijo Mikasa con el ceño fruncido y confundida. Armin compartía su opinión. Si solo intentaba matar titanes, simplemente daría caza al más cercano. A pesar de la cantidad que destruyó mientras recargaban gasolina, aún quedaban docenas y docenas por todo Trost. Si se dirigía a la puerta, lógicamente significaría que solo intentaba salir de la ciudad cercada, pero no era así. Estaba en la brecha solo para matar más titanes.
Combinando eso con sus reacciones hacia él, Mikasa y las travesuras de Konya y Sasa, todo apuntaba a una misma cosa. Fue inteligente. Cadetes. Gritó una soldado bajita de pelo blanco al acercarse. ¿Son los últimos? ¿Hay heridos? Preguntó con el ceño fruncido. Ese sí, señora, que sepamos, respondió Marco asintiendo, mirando al resto del grupo. Ningún herido, pero hubo muchas muertes, no se dijo. Ella le devolvió el gesto. Vengan todos conmigo. Necesitamos que nos informen sobre lo que vieron de esa criatura. ¿Qué? ¿Ya? ¿No podemos tomarnos un respiro? Se quejó Konie con un suspiro de cansancio. Aún así, la siguieron obedientemente, y de vez en cuando el eco de un rugido familiar llegaba a sus oídos. Capítulo 2. Uno estaba contento, el otro estaba cansado y el otro, aburrido, a falta de una palabra mejor. Es cierto que los tres disfrutaban enormemente desgarrando a un titán en cuanto atravesaba el agujero en la pared, destrozándolo o destrozando con sus colas a uno que ya estuviera dentro. Pero al menos para Drey, era bastante aburrido y repetitivo comparado con cazarlos. Fue y se daba cuenta de lo inútil que era. Tendrían que cansarse tarde o temprano, mucho antes de que se les acabaran los titanes que matar, y los titanes entraban en grupos a veces. Ains nunca lo admitiría, pero Zuei sabía que era una realidad. Pero la única forma de impedir que los humanoides se aventuraran era cerrar el agujero. ¿Y cómo se supone que haremos eso exactamente? No tenemos exactamente brazos. Ya no. Todos fruncieron el ceño antes de volver a su tarea. La confusión de rabia y odio de antes, con los recuerdos abrumando sus mentes, les había demostrado una cosa, si no otra. Definitivamente habían sido humanos en algún momento antes de esto. Después de todo, madre había sido humana, padre había sido humano. Ahora recordaban vagamente momentos en que ellos mismos habían sido humanos, o asumían que eso era lo que significaban los recuerdos de tener brazos. Incluso recordaban a Armin y Mikasa con más claridad. Pero lo único que todavía se les escapaba era molestamente importante. ¿Cuál es nuestro nombre? Fue y había considerado brevemente la idea de Drey de que habían sido tres humanos diferentes, pero le pareció improbable. Todos los recuerdos eran exactamente iguales, y nunca hubo una cuarta o quinta persona con Armin y Mikasa. Y definitivamente habían visto a Mikasa y Armin antes, así que no eran dos de sus tres cabezas. ¿Cómo eran entonces estas criaturas? ¿Por qué tenían tres mentes? Sin importancia inmediata, pero esos pensamientos eran difíciles de ahuyentar. Sobre todo porque Zuei no encontraba una solución a su problema. Si los cuerpos de los titanes no desaparecían tras ser asesinados, podrían simplemente tapar el agujero con cadáveres, pero esa no era una opción por la razón mencionada. Rellenar el hueco con los escombros de la puerta sería difícil sin brazos y tedioso incluso con las extremidades deseadas. Los titanes probablemente arruinarían cualquier trabajo antes de terminar. ¿Los edificios? Ains mordió el tobillo de un gran titán, derribándolo para que Zuei pudiera devorarle la garganta, hasta la nuca. Ains miró hacia atrás, a las construcciones humanas que conformaban la ciudad. Tal vez. Vale la pena intentarlo. En otro lugar, Armin le daba su informe al capitán Kitsuo Herman. Tus camaradas me han dicho que fue idea tuya guiar a este titán lagarto hacia la armería, a pesar de saber que tus compañeros estarían allí, afirmó con firmeza el hombre corpulento y visiblemente estresado. Sí, señor, respondió Armin con incertidumbre, sabiendo lo loco y descuidado que sonaba ese plan fuera de contexto. Por favor, explícame cómo llegaste a la conclusión de que era una buena idea, cadete, instruyó Kits con prontitud. Sí, señor. Tras presenciarlo atacar y matar a dos titanes con rapidez y eficacia, me di cuenta de que podía aprovecharse de ello. Aunque me preocupaba que atacara a mis camaradas, pronto descubrí que era muy improbable, explicó Armin, intentando disimular el nerviosismo en su voz. ¿De qué manera? Preguntó Kits con escepticismo. Nos miró directamente a mí y a dos cadetes, Mikasa Ackerman y Konie Sanders. Al cabo de un momento, se dio la vuelta y se fue a buscar más titanes para matar, explicó Armin, deteniéndose para ver si el capitán tenía algo que decir. No dijo nada. Pensé que si lo llevábamos a la armería, podría mantener ocupados a los titanes de afuera hasta que pudiéramos reabastecernos de combustible. Sin embargo, mi plan parecía innecesario, respondió Armin con incertidumbre. No te entiendo. Preguntó Kits frunciendo el ceño. El plan era guiarlo a la armería, llamando su atención sobre los titanes en el camino, pero simplemente, nos siguió sin que se lo pidiéramos, por alguna razón.
Casi pensé que me había equivocado, que quizá quisiera matarnos después de todo, pero pasó justo a nuestro lado. Las cabezas estaban justo al lado y debajo de nosotros en un momento dado, pero simplemente se abalanzó para matar a más titanes en nuestro camino, señor. Era, casi como si intentara protegernos, explicó Armin con cuidado. ¿Crees que esa cosa quiere proteger vidas humanas, no solo matar titanes? Preguntó Kitz con duda. Sé que suena loco, pero nada más tiene sentido. Nos siguió hasta la armería y no se fue hasta que vio que nos íbamos, incluso después de que todos los titanes estuvieran muertos. La última vez que lo vimos, se dirigió a la puerta y empezó a matar a todos los titanes que entraban, declaró Armin con el ceño fruncido. Señor, ¿puedo hacer una observación? Puedes, cadete, admitió Kitz frunciendo el ceño. No estoy seguro de que esa cosa sea un titán en absoluto, declaró Armin, obteniendo silencio como respuesta. Aunque es similar en tamaño a la mayoría, todos los titanes conocidos parecen humanos en cuanto a forma y diseño. Este es como un reptil sin brazos, con 2 colas y 3 cabezas. Nada remotamente parecido a los humanos. Como ya se mencionó, no tiene ningún deseo de dañar a los humanos, incluso parece evitarlo. Tampoco lo he visto herido, así que no puedo estar seguro de que pueda regenerarse como un titán. ¿Qué sugieres, cadete Armin? Preguntó Kitz con el ceño fruncido. Que intentemos usar a esta bestia, confiando en que no se vuelva contra nosotros en cualquier momento. Digo que no es un titán, señor. Y. Armin dudó un momento. Quizás era demasiado para convencer a este hombre. Creo que los demás y yo hemos visto que puede entender el lenguaje humano, señor. Kitz no reaccionó a esa afirmación, mirando al chico como si fuera un ser extraño. Cadete, ¿entiendes lo loco que suenas? Extremadamente, señor. Pero mis compañeros cadetes pueden verificar la mayoría, si no todos, los hechos que he expuesto, respondió Armin asintiendo firmemente. Kitz apretó los dientes, reacio a ceder ante la idea. Aunque considerara a esa bestia algo más que una nueva amenaza, necesitaría más pruebas que la simple ilusión de que era tan verde como. Capitán. Exclamó Rico, corriendo hacia ellos. Capitán, tiene que venir a ver esto. ¿Qué pasa, Berzenska? Preguntó Kitz, con aspecto enfadado y preocupado por la interrupción. Es esa criatura, señor, respondió Rico con el ceño fruncido, lo que hizo que ambos hombres se tensaran de preocupación. No tengo otras palabras para describirlo, pero, parece que intenta cerrar la brecha. ¿Qué? Dijeron Armin y Kitz en estado de shock. Ha estado usando la cabeza para intentar arrancar los techos y pisos de los edificios antes de intentar apilarlos en el agujero, explicó Rico, frunciendo el ceño con una gota de sudor corriéndole por la cara. No va bien. Consigue suficientes escombros para bloquear a los titanes por un momento, pero lo superarán en cuanto deje de sujetarlo o se acabe la madera. Necesito verlo con mis propios ojos, dijo Kitz con los ojos muy abiertos, mirando a Armin. Cadete Adler, no le digas ni una palabra a nadie todavía. Sí, señor, reconoció Armin, distraído por la imagen de un dragón intentando infructuosamente contener a los titanes con una delgada barricada de madera. Joder. 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 Los tres maldijeron mientras se apretaban contra la improvisada pila de madera, cada vez más fracturada, que era embestida por 4, no, ahora 6 titanes. Y dicha defensa hacía casi imposible acercarse y matar a los titanes sin arruinar su trabajo, dejándolos solo con la capacidad de arrancar brazos de un mordisco al intentar atravesar los huecos. ¿Aún es demasiado aburrido para ti? No lo quise decir así, maldita sea. Cállate y muérdelos. Un titán de 15 metros atravesó con su brazo los escombros, para su disgusto compartido. Drey mordió la mano del titán y la empujó hacia atrás, para confusión de Ains. Pero la confusión se convirtió en aprobación cuando Drey atravesó el agujero y comenzó a morder y desgarrar a todos los titán que pudo alcanzar. Desafortunadamente, debido al ángulo, no pudo alcanzar a los 2 pequeños justo debajo del agujero del sello improvisado. Ambos saltaron para agarrar y morder el cuello de Drey. La cabeza del extremo izquierdo chilló de dolor, tambaleándose hacia atrás y arrastrando a los titanes, que Ains arrancó rápidamente. Las pequeñas heridas superficiales solo sangraron unos segundos con sangre negra y aceitosa antes de sanar rápidamente. Esto no está funcionando. Ese fue el pensamiento compartido, incluso mientras Ains, obstinado, agarraba el trozo de pared que habían tirado cerca, presionándolo contra el agujero. Si tuviera tiempo, sería posible.
En 20, incluso 10 minutos, probablemente podría meter suficiente madera para, quizás, solo quizás, apiñarlo lo suficiente como para que los titanes no pudieran abrirse paso. Quizás les diera tiempo a los humanos para sellar la brecha de forma más permanente. Pero tal como estaban las cosas, los titanes seguirían arruinando su trabajo sin darse cuenta. Matamos a muchos en la ciudad. ¿Deberíamos irnos? Mataremos a más gente ahí fuera, evitaremos que entren a la ciudad. ¿Podríamos matar suficientes? ¿Sí? No. Pudimos. Nos cansaremos, ya hablamos de esto. No podemos impedir que entren así. No podemos matarlos a todos si estamos muertos por ser estúpidos. No tenemos otra opción. Claro que sí. Simplemente no te importa si no implica matar titanes. Tú lo dijiste. Mataron a mi madre. ¿Y qué hay de mi casa? ¿Y qué hay de Armin? Suficiente. Fue y les gritó a ambos, dándole un cabezazo a Drey y mordiendo uno de los cuernos de Aim para estrellarlo contra la pared. Ambas cabezas miraban hacia la del centro. Sus pies y su peso corporal mantenían la barricada en su lugar por ahora. ¿Así soy todo el tiempo? Ese pensamiento aleccionador los tranquilizó a todos mientras volvían a mantener la barricada improvisada. No tenían opciones. Podían seguir luchando, seguirían luchando. Porque no perderían hasta morir. Si morimos, morimos libres. Ains y Drey observaron sorprendidos cómo el supuesto cerebro de su trío se estrellaba de cabeza contra la madera, arrancando de un mordisco la cara de un titán y haciéndolo tambalearse hacia atrás. Aún así, se unieron rápidamente, destrozando la parte superior de la barricada, listos para usar la parte inferior para mantener a raya a los titanes mientras abatían a todos los que pudieran. A todos los que hiciera falta, antes de poder escapar, ¡ey! Eso detuvo su plan bastante rápido. Las tres cabezas alzaron la vista y vieron a un pequeño grupo de soldados colgados de la pared, apoyados en el equipo de maniobras, a medio caer y apenas fuera de su alcance. Las tres cabezas los observaron, uno con recelo, el otro con cautela y el tercero con curiosidad. ¿Nos van a atacar? Una idea bastante inquietante, si el mismo bando por el que luchaban los consideraba enemigos. Aún así, Ains y Drey regresaron para mantener el muro de madera en peligro, mientras Thuei observaba a los soldados con mirada inquisitiva. El hombre que los había llamado era corpulento, de cabello castaño, bigote y barba. Sus ojos estaban hundidos, llenos de preocupación y desesperación, mientras sus espadas temblaban en sus manos. No sé quién eres. Ni de dónde vienes, dijo Kitz con cautela. La idea de confiar en alguien como tú me parece una locura. Thuei inclinó la cabeza con los ojos entrecerrados, lo que hizo que el capitán se estremeciera. Pero ya no puedo negarlo. Claramente no solo intentas matar a los titanes. Intentas detenerlos. Intentas salvar esta ciudad, admitió Kitz a regañadientes antes de respirar hondo y soltar un grito salvaje e inquisitivo. Así que, por el amor de los muros, dame una señal. ¿Eres inteligente? ¿Puedes entenderme? Los ojos de Thuei se abrieron, aunque fuese un instante, y todos los soldados se tensaron para ver qué sucedería. Pero Thuei solo tenía una respuesta posible. Asintió. Lenta, deliberada y repetidamente. Porcina, sí que puede. Susurró Kitz, casi mareado por lo irreal de la situación. Entonces, dime. ¿De verdad crees que tu plan va a funcionar? Ains gruñó desde su posición, la madera cediendo contra él. Thuei observó el intento fallido de sellar la brecha con un gruñido, pero ésta se fue mientras miraba al capitán con un movimiento de cabeza. De ninguna manera es coincidencia ahora, dijo Kitz con resignación. Por mucho que odie la idea de dejar entrar a más monstruos, no se puede evitar, admitió con amargura. Necesito que te recuperes contra la pared. Estamos intentando idear un plan para que nos ayudes a cerrar este maldito agujero. Pero no podremos hacerlo si te eliminan estos malditos titanes. ¿Entiendes? Para Kitz fue surrealista mirar fijamente a la gran criatura dorada que estaba conteniendo a la horda de titanes, con sus brazos extendidos para intentar atrapar a la bestia. Drey fue el primero en aullar su aprobación, y Ains gruñó después. Thuei volvió a mirar la pared. O mejor dicho, la parte superior, donde estaban los cañones. ¿Era una trampa? Aún así, Thuei volvió a mirar al humano que estaba sobre sus cabezas y asintió. Si los humanos querían atacarlos, que nadie dijera que los tres atacaron primero. Con eso en mente, inclinó la cabeza hacia un lado, indicándoles a los soldados que salieran de allí. Eso lo entendí, aceptó Kitz mientras él y los otros humanos retrocedían hacia la pared. Señor, ¿está seguro? Preguntó Rico mientras regresaban a Wall Rose.
Ni un poquito, comentó Kitsch apretando los dientes. Pero solo puedo ignorar un poco de evidencia antes de que mi paranoia pierda el sentido. Rico asintió, comprendiendo, y miró a la bestia de 3 cabezas. Se quedó con los ojos como platos al verla saltar hacia atrás, girando para estrellar su cola contra la barricada justo antes de ceder, lanzando madera y titanes por la brecha. Dicho esto, comenzó a retirarse. Tomando el camino más rico en titanes, cierto, pero una retirada al fin y al cabo. Por fin llegó, dijo Kitsch, atrayendo la atención de su ayudante hacia el muro rose. Sobre el muro había un hombre esperándolos. ¿No es ese, el comandante Pixis? Preguntó Rico entrecerrando los ojos mientras la apariencia del hombre calvo se hacía cada vez más clara. Era efectivamente el comandante Pixis. El capitán y su grupo lo saludaron mientras bebía un trago de su petaca. Bienvenido a Trost, comandante, saludó Kitsch, casi automáticamente. Bueno, debo decir que estoy sorprendido, capitán Wehrman. Siempre pensé que era demasiado asustadizo para intentar algo así, respondió Pixis con una mirada curiosa. Me han informado de los fundamentos, y desde aquí veo su validez con claridad. Una bestia del tamaño de un titán, pero sin ningún parecido con ellos en su apariencia. Mata titanes, bastante bien, e incluso parece querer proteger a los humanos. A mí también me pareció ridícula la idea, señor, pero verlo intentar erigir una barrera, intentar cerrar la brecha, fue demasiado para ignorarlo, incluso para mí, admitió Kitsch a regañadientes. La verdad es que todavía no estoy seguro de cómo usar esa cosa. Cualquier criatura puede destruir, algunas pueden crear modestamente, pero intentar arreglar algo. Si tuviera que establecer un estándar de inteligencia, sería ese, comentó Pixis con una risita antes de ponerse serio al instante. Dígame, capitán. Que esta criatura pudiera ser una aliada, ¿quién le dio esa idea exactamente? Incluso con toda la caza y la contención de los titanes, aún quedaban muchos en Trost. Demasiados para los humanos. En su mayoría, los más pequeños en ese momento, los que habían tenido la suerte de pasar desapercibidos durante su masacre contra los titanes. Desgraciadamente, los pequeños tenían la costumbre de saltar. Drey negó con la cabeza con furia cuando un titán aterrizó justo detrás de sus cuernos, mordisqueándole el cuello, antes de que Zwei se tomara la libertad de arrebatárselo de un mordisco. Mientras tanto, Ains gruñó al lanzar un titán de una de sus colas. A pesar de que las puntas puntiagudas convertían al humanoide en queso suizo de carne, por alguna razón no le había causado suficiente daño en la nuca como para matar al titán. Definitivamente somos humanos. Ese pensamiento compartido provenía del hecho de que los titanes efectivamente los atacaban sin ser provocados. Normalmente, las criaturas descerebradas simplemente intentaban engullir al humano más cercano que veían, pero ahora irían tras él si se acercaban lo suficiente. Y los titanes solo atacaban a humanos, y recordaba claramente que esa era una de las razones por las que odiaban a los titanes. ¿Podemos volver a cambiar? Posible. ¿Queremos? Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo haríamos? ¿Qué pasa si no podemos hacer esto otra vez? Cierto. Pero comunicarse con humanos así es difícil. Ains gruñó ante la validez de ese asunto, mirando hacia la cima de la muralla. Estaban en Rose, en lugar de en las murallas curvas de la ciudad. ¿Cuánto tardarían en idear un plan? ¿Cuánto tardarían en cansarse? Zwei no especuló. Y menos mal, pues Ains probablemente no aceptaría ninguna respuesta como la realidad de sus limitaciones. ¿Cómo salimos? ¿HMM? Si sellamos la puerta, ¿cómo salimos? Nosotros no. Zwei asintió ante la furiosa admisión de Ains. Lo único que odiaban más que no poder matar titanes era la idea de que tomaran un pequeño pedazo más de tierra de la humanidad, acorralándolos aún más. Ya se ocuparían de las consecuencias después. El zumbido de los cables y el silbido del aire a presión llamaron su atención. Bueno, no eres una dama, pero eres una belleza a tu manera. Las 3 cabezas se quedaron mirando. No les sorprendió ver a otro humano hablándoles después de la última vez, pero sí les desconcertó un poco el anciano que bebía tranquilamente en la azotea junto a ellas. Supongo que debería agradecerte que hayas acabado con tantos bastardos antes de que yo llegara, reconoció Pixis, y su sonrisa se desvaneció rápidamente. Seré breve. Soy el comandante de los humanos aquí. ¿Entiendes? Bien. Veo que quieres ayudar. Aunque odio tenerte corriendo por toda la ciudad, necesito que regreses a la puerta. Ains estaba molesto, pero Zwei y Drey simplemente sentían curiosidad. Hay una roca en el lado este, cerca del muro.
Sé que no tienes brazos, pero eres un cabrón con más cabezas de las que probablemente necesitas. No quiero que la lleves a la puerta todavía. Pero necesitamos ver si eres capaz de moverla. Si puedes, te protegeremos mientras la mueves. ¿Lo harás? Preguntó Pixis, como si se dirigiera a un soldado raso. Pixis no lo sabía, pero Zuei sospechaba que en realidad era cierto. Los tres asintieron al unísono, pero no se movieron. Drey asintió hacia arriba. Pixis parpadeó antes de sonreír. «Qué tipo tan educado», despidiendo a un anciano como yo antes de irme, lo felicitó Pixis antes de irse, sabiendo que ya se había arriesgado bastante bajando. «Comandante Pixis, ¿puedo decir que fue un riesgo increíblemente imprudente e innecesario?», dijo estoicamente Anka, una de sus ayudantes, mientras el comandante se reunía con ellos. «Quizás, pero difícilmente puedo llamarme comandante si no tengo el valor de mirar a los ojos a un posible aliado y pedirle en persona que nos ayude», dijo Pixis divertido, mirando hacia la ciudad mientras observaba a la bestia dorada correr por las calles, deteniéndose solo ocasionalmente para buscar la roca. «Es bastante curioso confiarle nuestras esperanzas». Capítulo 3. Los titanes habían atravesado la barricada hacía tiempo, tropezando unos con otros sin pensar ni tener en cuenta a los demás. Algo que Ains, Zuei y Drey consideraron con cierta diversión. Al menos, sus esfuerzos lo complicaron para los titanes, hasta que los gigantes lograron solucionar accidentalmente su problema de tráfico. Bajando la vista, observaron la gran roca que finalmente habían encontrado. A juzgar por su altura, debería ser lo suficientemente grande como para sellar la brecha si lograban moverla y alojarla en la puerta. Era una tarea demasiado grande para que los humanos la realizaran con sus propias manos. Desafortunadamente, su cuerpo de 3 cabezas continuó sin poseer manos. Drey, más por descartarlo que por creer que funcionaría, se inclinó para presionar el cuello contra ella, con la esperanza de que sus escamas bastaran para sujetarla. Zuei rápidamente consideró que era un ejercicio inútil. Aunque sus cuellos tuvieran esa clase de músculos, su cuerpo era demasiado flexible para esto. La roca se resbalaría en un instante. Ains miraba sus colas, observando las púas con fastidio. Si supieran retraerlas o doblarlas, tal vez serían de mayor ayuda. Zuei tarareó, dándoles la vuelta para que envolvieran sus colas en la base de la piedra. Eran un poco más flexibles que los cuellos. Tal vez podrían rodear su base y permitirles arrastrarla o inclinarla. Ains gruñó de frustración cuando se negó a moverse, y Drey tenía un temperamento similar. ¿Qué pasa con esta maldita roca? ¿Por qué no se mueve? Está atascado. Obviamente. Me refiero al suelo. Su peso lo fue presionando con el tiempo. ¿Significado? Será más fácil una vez que lo saquemos del agujero. Ahora solo necesitamos descubrir cómo. ¿Aún cree que esto funcionará, comandante?, preguntó Gustav mientras observaban los intentos de la criatura dorada mientras los titanes regresaban poco a poco a la ciudad. La verdad es que no me desanimo. El chico tiene que analizar el problema antes de poder hacerlo funcionar. Probablemente tenga la fuerza para hacerlo, pero no tener brazos ni nada similar lo complica todo, comentó Pixis, antes de volverse para mirarlos con ironía. Además, está haciendo lo que le pedimos. Incluso si falla, este descubrimiento es el primer gran beneficio que la humanidad ha recibido en un siglo. Sus ayudantes aceptaron su juicio. «Comandante Pixis», gritó Rico Brzenska al acercarse, saludándolo al girarse para mirarla. El chico que estaba detrás de ella hizo lo mismo. «Este es el cadete que solicitó, señor». «Ah, Armin Alert, justo el soldado que quería ver». «Gracias, líder del escuadrón», dijo Pixis, asintiendo con la cabeza hacia ambos. Rico se marchó después. «¿Quería hablar conmigo, señor?», preguntó Armin con nerviosismo, mirando hacia la ciudad y abriendo mucho los ojos al ver a la criatura dorada. «Es eso». Pixis asintió. «Hemos confirmado que la criatura sí posee inteligencia, la capacidad de entender nuestro idioma y un aparente deseo de proteger a la humanidad. Actualmente está intentando mover la roca a petición mía», confirmó Pixis en resumen. «Me han dicho que usted contribuyó a convencer al capitán Uerman del valor de este tipo dorado para nosotros y que lo reconoció como un no enemigo desde su primer encuentro». Armin asintió dócilmente. «Sí, señor. Pero no creo que lo expresara así. Era una conclusión bastante obvia con todos los hechos. Sea como fuere, tuve una corazonada», comentó Pixis astutamente. «¿Una corazonada, señor?», repitió Armin confundido. «Dime, cadete, ¿qué ves?», preguntó Pixis, señalando la ciudad.
Armin permaneció indeciso, pero aún así miró hacia afuera, con el rostro profundamente concentrado. Aunque mueva la roca, los titanes la atacarán. A menos que tenga más habilidades que desconocemos, el dragón no puede mover la roca y defenderse. Al menos no con eficacia si los números aumentan demasiado. Estoy seguro de que ya lo has pensado y planeas reunir a las tropas para protegerlo mientras mueve la roca. Incluso si la misión tiene éxito, provocaría un número de bajas extremadamente alto, incluso ignorando nuestras pérdidas actuales. Anka y Gustav parecieron ligeramente impresionados con la deducción del joven soldado sobre la situación. Pixis sonrió al ver confirmada su corazonada. ¿Y cómo, exactamente, propone reducir las bajas sin perjudicar el éxito de la misión?, preguntó Pixis. Armin pareció sorprendido por la pregunta, pero aún así se armó de valor. Respiró hondo, el problema principal es que los titanes acabarán rodeándolo y se unirán todos a la vez. Mientras tanto, Fei había descartado firmemente empujarla con las piernas, pues era poco práctico, y también usar sus cabezas con cuernos para empujar la roca, ya que estaba demasiado clavada en el suelo. Aunque podría funcionar una vez que la pusieran en movimiento, por ahora solo lograron hacer arañazos con los cuernos. Eso solo dejó una opción. Realmente espero que no haya nadie escondido en ninguna de estas casas. Con eso en mente, se dieron la vuelta y se retiraron rápidamente de la roca. ¿Se está rindiendo después de todo?, preguntó Pixis decepcionado. No lo creo, comentó Armin, entrecerrando los ojos al ver que el dragón se daba la vuelta abruptamente y se detenía. Entonces corrió. Corrió tan rápido que levantó el pavimento, tambaleándose hacia la roca. Luego, con un gran salto, giró y se estrelló de costado contra la roca. La gran roca esférica se desprendió y avanzó medio bloque, aplastándose hasta la mitad contra un edificio en dirección a la pared. Gray lanzó un pequeño grito de victoria mientras Ains se desplomaba, contento de haber terminado esa tediosa tarea, aunque un poco aturdido por el impacto en su costado. Fue y tomó la delantera, llevándolos hasta la roca y comenzó a intentar moverla de nuevo. No fue nada fácil. No tenía la forma perfecta de una bola y pesaba mucho. Pero al menos podían rodarla. Se giraron y dieron un gran rugido a la pared. «Lo logró», exclamó Armin aliviado. «Bien, ahora todo lo que necesito hacer es convencer a los soldados para que ayuden a defender a nuestro aliado inesperado», comentó Pixis con una risita, girándose para hacer precisamente eso. Comandante? Creo que deberías hacerlo rápido», preguntó Armin, atrayendo la atención hacia la bestia dorada, que seguía rodando la roca. «Comandante, ¿no le dijo a esa cosa que se retirara?», preguntó Anka con el ceño fruncido. «¿Está seguro de que lo entendió?». «No creo que sea un malentendido, sino una cuestión de criterio», dijo Pixis con el ceño fruncido. «Acaba de sacar esa roca de un agujero, pero quizá pensó que haría otro». Los ojos de Armin se abrieron de par en par al comprender mientras el comandante se marchaba. «Claro. Suponíamos que esta cosa sabría algo que ni siquiera un humano promedio sabría con certeza. El camino debería resistir sin derrumbarse bajo la roca, pero la mayoría de la gente no podría darse cuenta si la mampostería se agrieta debajo», pensó mientras observaba a los titanes que rodeaban la mitad de Trost avanzar hacia el dragón. Fue y gruñó para sí mismo, frustrado, mientras usaban la cabeza y, ocasionalmente, una rodilla para empujar la roca hacia adelante. La piedra del camino emitía sonidos poco tranquilizadores bajo la tensión. Si la roca se derrumbaba en algo peor de lo que ya había estado, no estaba seguro de si podrían sacarla de allí tan fácilmente. Pero no fue una caminata corta hasta la brecha. Fueron más de 5 kilómetros, con un número cada vez mayor de titanes en el camino. Aunque poner en peligro a los humanos no les atrajera, pragmáticamente habría sido mucho mejor esperar a que los soldados vinieran a ayudarlos. Pero en ese momento, tomaron una decisión basándose en lo que estaba sucediendo. Además, algo les rondaba por la cabeza. ¿Dónde está? El bastardo. El titán acorazado. Ese idiota. Ninguno de ellos estaba seguro de su capacidad para enfrentarse a ese enemigo en particular. Incluso Ains lo admitía, pero aún así quería averiguarlo. ¿Podrían sus dientes atravesar una armadura que los cañones no podían perforar? ¿Era su cuerpo lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a él? Todas estas preguntas se enconaban tras la crucial. ¿Por qué no había aparecido aún? No estaban seguros de cuánto había durado esta batalla, pero parecía más larga que ese día. Los sacaron de sus pensamientos cuando la roca repentinamente comenzó a resistir sus esfuerzos.
Ains rugió, mordiendo a un titán de 10 metros que intentaba abrirse paso a través del hueco entre la roca y los edificios para llegar a la bestia dorada. Fue y levantó la vista y se maldijo a sí mismo. Había muchos titanes frente a ellos, y un par más pequeños debajo, aplastados por la roca. Drey se aseguró de atacar a los 5 que los seguían por detrás, tras haber doblado una esquina que habían pasado, con las 2 colas aplastándolos y destrozándolos a medida que avanzaban. Esto podría ponerse feo. ¡Atención! Los soldados de Trost, todos aterrorizados y al borde de la deserción en masa, guardaron silencio ante la voz retumbante de Dot Pixies. Tomen nota, la operación de recuperación de Trost ha comenzado. Anunció Pixies, sorprendiendo y confundiendo a muchos. El objetivo principal de esta operación es volver a sellar el agujero. Sí, escucharon bien. Y lo que es más, se está haciendo manualmente. La confusión creció entre la multitud. Todos se habían retirado. Ya no había soldados en Trost, ¿verdad? Entonces, ¿quién estaba haciendo esto? ¿Y volver a sellar la puerta manualmente? Imposible. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya han oído o incluso visto a la supuesta bestia que ahora vaga por Trost. Un monstruo dorado de 3 cabezas, masacrando titanes a diestro y siniestro. Permítanme disipar todas las dudas. Esta criatura es real. Y, además, es inteligente. Aunque cueste creerlo, esta bestia puede entender la lengua humana. He sido testigo de esto con mis propios ojos, así como de sus intentos activos no solo de matar a los titanes, sino también de sellar la brecha. La multitud se inquietó. ¿Cómo no? ¿Se suponía que debían creer algo así? Recuerden la enorme roca a una legua de la puerta. Esta criatura ya está moviendo la roca para introducirla en la brecha, a pesar del riesgo que corre, pues los titanes inevitablemente la invadirán. Aquí es donde entran ustedes. Su tarea será defenderla. Sí, defender a un nuevo monstruo gigante de nuestros enemigos mutuos, los titanes. Ahora los soldados comenzaban a dispersarse. Algunos ya desertaban y otros intentaban detenerlos o castigarlos. Quien desee irse, por orden mía, no será acusado de traición. Declaró Pixies con firmeza, sorprendiendo a todos. Quienes hayan visto a un titán de primera mano no tendrán que volver a vivir semejante horror. Quien quiera que sea, puede irse con mi bendición. Solo pido una cosa antes de partir. Esto hizo que muchos de ellos se detuvieran, preguntándose qué les pediría el comandante a cambio de perdonar su traición y su supuesta cobardía. Todo lo que pido es que vengas aquí y eches una última mirada al campo de batalla antes de tomar una decisión. Había tensión entre el ejército, desertores y otros. Pero la curiosidad humana era poderosa. 4 soldados se aferraron a la fuerza, usando su equipo de maniobras para escalar el muro rosa. Todos esperaban su regreso, pero no hubo ninguno. 2 más fueron, luego 5 y luego otros 3. Más y más, hasta que casi 100 soldados habían escalado el muro. Cada uno de ellos encontró a sus compañeros, vivos y bien, pero mirándolos con incredulidad. Y rápidamente se unieron a ellos. Incluso desde tan lejos, podían verlo. El dragón empujó la gran roca hacia adelante, intentando contener a una docena de titanes, incluso estando tan absorto. 4 gigantes intentaban alcanzar la roca, y uno de ellos había agarrado los cuernos de la cabeza izquierda, permitiendo que otro también lo hiciera. Ni siquiera 2 titanes fueron lo suficientemente fuertes como para forzar el largo cuello hacia adelante, pero le dio a otro la oportunidad de morderlo. La cabeza rugió, los dientes del titán royendo sus escamas, mientras cantidades relativamente pequeñas de un líquido negro sangraban de la bestia dorada. El dragón avanzó, teniendo cuidado de pisar a un titán de 4 metros que intentaba agarrarle la pierna. Extendió la cabeza derecha y clavó sus fauces en un titán de 10 metros que se había subido al tejado junto a él. Arrancó al titán, lanzándolo contra la multitud frente a la roca, liberando la otra cabeza, lo que le permitió golpear el cuello contra el edificio y desalojar al titán que lo mordía. La cabeza herida, rápida y furiosa, mordió la nuca de su antiguo atacante. 7 titanes de distintos tamaños se encontraban a sus espaldas, con sus colas agitándose de forma aleatoria y salvaje, sin que ninguna de las 3 cabezas pudiera concentrarse en dirigirlas para que fueran más letales. Los titanes fueron derribados, destrozados y amputados, pero la mayoría simplemente regeneró el daño y continuó su ataque sin descanso. 2 ya habían superado las colas, caídos e intentando mordisquear y roer el lomo mientras las cabezas estaban demasiado ocupadas. Con cada minuto que pasaba, más sangre negra y aceitosa empañaba su forma dorada. Aún así, seguía avanzando.
Siendo realistas, nada había cambiado para los soldados en la muralla. Seguían sin querer morir allí, a manos de los titanes. Seguían sin querer confiarle sus vidas a esta criatura desconocida. Seguían queriendo huir. Muchos se estremecieron y se dieron vuelta como si quisieran irse. Pero, la humanidad nunca ha estado tan cerca de su primera victoria contra los titanes. Continuó Pixis, y su voz resonó por todos, desde abajo hasta la pared. Y no ha sido por nuestra propia sangre y lágrimas, sino a costa de un aliado inesperado. Triunfe o fracase, ya habremos perdido si lo hace solo. Si debemos morir, que sea sin remordimientos. Que sea sabiendo que cuando un aliado con el poder para enfrentarse a los titanes emergió en este mundo cruel, no nos dimos por vencidos mientras luchaba por nosotros. A veces, al ver a alguien luchar el doble que cualquier otro por una causa común, era difícil no sentirse inspirado, sentir la necesidad de ayudarlo. Incluso si se trataba de alguien en quien no confiaban. O, a veces, especialmente. Connie y Sasha fruncieron el ceño al recordar esta mañana. Todos le habían contado a Eren que iban a unirse a los Scouts, después de ese breve discurso de graduación. Ahora Eren y la mayoría de los demás que recordaban estaban muertos. Los dos cadetes, considerados los más cómicos del 104O, intercambiaron una mirada como si se leyeran la mente. Tenían camaradas que vengar, para hacer de este día algo digno de sus sacrificios. Fue estaba muy contento de lo duro que era su piel. A pesar de todos los mordiscos que los titanes conseguían infligir, la mayoría de sus heridas eran superficiales. Casi como cortes de papel. Por desgracia, esos cortes se acumulaban, sobre todo por los que no habían podido desatascar al picotearle la carne. Era como si estuvieran raspando hielo, pero ser hielo en esa situación dolía muchísimo. Por suerte, el dolor puede alimentar la ira y el odio, y ahora se alimentaban esencialmente de ellos. Ains permanecía casi en silencio, salvo por sus rugidos de sangre y muerte, mientras que Zui los había desconectado por completo, y Drey, el tercer jefe, controlando los daños donde podía, impulsando las cosas casi sin pensar entre cada muerte. Ya casi estaban a mitad de camino. Un poco más lejos y podría concentrarse por completo en masacrar a esas criaturas insensatas. O tantos como ellos, los titanes cayeron de su trasero, muertos. ¿Qué? Oms. ¿Cómo y demonios? Los tres notaron que un soldado humano atravesaba el aire desde atrás, volando sobre el edificio a su izquierda, un humano con cabello negro y un destello rojo. Mi casa. Hola, Trips. Aguanta, han llegado los refuerzos. Gritó Connie, pasando rápidamente sobre el más audaz y distrayendo a tres titanes que intentaban seguirlo por ahora. Calvo. Connie. ¿Por qué están todos aquí? Drey resistió el impulso de disfrutar que el enojo de Ains sonara más preocupado que molesto, pero estaba demasiado ocupado evaluando la situación, observando cómo los humanos cargaban por el aire. Como lo fue otra persona. Armin apretó los dientes, intentando analizar la situación. El plan era simple, pero su efectividad era limitada. Había tres equipos. Un grupo se dedicaba a distraer y alejar a los titanes del dragón y su camino, llevándolos hacia las murallas. Pero al menos la mitad de los titanes que quedaban en Tross ya empezaban a reunirse y a agruparse a una o dos manzanas de la bestia de tres cabezas. Ahí fue donde entró el segundo grupo, el más grande. Su trabajo era hacer lo mismo, alejar a los titanes, pero a diferencia del primer grupo, debían enfrentarse a los titanes y tratar de mantener a la mayor cantidad posible de su nuevo aliado. El equipo final, los veteranos más elitistas y miembros hábiles del 104, fueron desplegados con el rol expreso de ayudar al dragón directamente, ya sea matando a los titanes que lograron subirse a él o simplemente distrayéndolos para darle al dragón la oportunidad de matar al titán en cuestión. Durante todo el tiempo dicha bestia intentaba mantener la roca en movimiento. Pero con los titanes ningún plan salió a la perfección. Maldita sea. El comandante Pixis tenía razón, retirarse definitivamente no es una opción ahora. Ya está herido y no se sabe si sobrevivirá enfrentándose a tantos titanes a la vez, incluso sin estar preocupado por la roca. Pero la gente está cayendo como moscas por lo cerca que están los titanes. Si tan solo tuviéramos un, Armin parpadeó al recordar la armería y a los titanes aturdidos. No ha vuelto a usar ese rugido. Tendrá razón Sasha. Fue se alegró de decir que podía oír de nuevo a Ains y Drey y que sentía que la hemorragia ya se había detenido. Pero no estaba seguro de si la situación era realmente manejable. Es cierto que los humanos estaban aliviando mucha presión. Sin embargo, los soldados caían a diestro y siniestro ante las fauces de los titanes.
Y eso los estaba enfureciendo, incluso, no, especialmente a Drey, pues los humanos morían mientras ellos no podían hacer nada para detener la masacre, solo podían seguir empujando la roca hacia adelante. Y todo el tiempo, el odio ardía en sus gargantas, los tres. ¡Ey! Hubo un instante en que el tiempo pareció detenerse antes de que miraran a su izquierda. Allí, vieron a Armin, mirándolos con una mirada que no le llegaba a los ojos.